Mi familia me echó a la calle a los 17 años por acusaciones falsas inventadas por mi hermanastro. Ahora, 30 años después, quieren disculparse y recuperar el tiempo perdido. Hola Reddit, soy alguien que rara vez comenta o publica por aquí, pero leo este sitio con frecuencia. Decidí compartir mi historia porque, después de 30 años de silencio, algo ocurrió el fin de semana pasado que me hizo revivir emociones que creí haber dejado atrás hace décadas. Esta es la historia de cómo mi familia me abandonó en la calle cuando tenía apenas 17 años basándose en acusaciones completamente falsas fabricadas por mi hermanastro celoso, cómo sobreviví 2 años en las calles haciendo cosas que ningún adolescente debería tener que hacer, y cómo eventualmente reconstruí mi vida desde cero hasta convertirme en el hombre exitoso que soy hoy. Para entender completamente esta historia, necesito regresar a cuando tenía 12 años. A esa edad perdí a mi madre por cáncer de mama y aunque hoy como adulto, puedo ponerle palabras a ese dolor, en ese momento fue algo imposible de procesar. Mi madre era todo para mí, mi apoyo constante, mi confidente, la persona que hacía que nuestra casa se sintiera segura y llena de calor. Cuando murió, no solo la perdí a ella, sentí que el mundo entero perdió sentido. Todo se volvió más frío, más silencioso, como si el color se hubiera drenado de mi vida de un día para otro. Pero mi padre y yo nos apoyamos mutuamente durante esos años oscuros. Lloramos juntos, sanamos juntos, aprendimos a vivir con el vacío que ella dejó. Fuimos solo nosotros dos durante 3 años, y pensé que nada podría romper el vínculo que habíamos forjado en ese dolor compartido. Estaba completamente equivocado. Cuando yo tenía 15 años, mi padre conoció a una mujer llamada Laura en un evento de trabajo. Empezaron a salir y las cosas avanzaron rápidamente. Apenas 6 meses después de conocerse, se casaron. Laura traía consigo 2 hijos de su matrimonio anterior, mi hermanastro Mark, quien tenía 15 años como yo, y mi hermanastra Emily, quien tenía 12. De repente, nuestra casa tranquila de 2 personas se convirtió en un hogar caótico de 5. La dinámica cambió completamente de la noche a la mañana. Al principio, intenté ser optimista. Mi padre parecía feliz otra vez, algo que no había visto desde antes de que mi madre se enfermara. Laura era amable conmigo, hacía esfuerzos por cocinar mis comidas favoritas, preguntaba sobre mi día, intentaba ser una figura materna sin reemplazar a mi mamá, lo cual apreciaba. Emily era dulce, tranquila, le gustaba leer y dibujar, y nos llevábamos bien desde el principio. Pero Mark era completamente diferente. Desde el primer día, Mark y yo chocamos constantemente. Teníamos personalidades completamente opuestas y sin importar cuánto lo intentáramos, parecía que siempre sacábamos lo peor del otro. Las discusiones empezaban por cosas pequeñas y absurdas, que ver en la televisión, quién usaba el baño primero por las mañanas, o de quién era el turno de sacar la basura. Pero más allá de las peleas superficiales, había tensión más profunda. Mark había sido el hombre de su casa durante años después del divorcio de sus padres, y resentía compartir ese papel conmigo. Yo resentía que este extraño hubiera entrado a mi casa actuando como si fuera su territorio. Mi padre constantemente me decía que le diera un respiro a Mark, que todo esto era nuevo para él, que había estado acostumbrado a ser el hombre de la casa. Lo cual me enfurecía porque, ¿acaso no era igualmente nuevo para mí? Yo había perdido a mi madre, había tenido a mi padre para mí solo durante 3 años, y ahora de repente había 3 nuevas personas en mi espacio cambiando toda la dinámica familiar. Pero de alguna manera, mis sentimientos siempre eran secundarios a los de Mark. Cuando tenía 16 años, conocí a una chica en la escuela llamada Lisa. Era inteligente, divertida y tenía una forma de hacerme olvidar, aunque fuera por un rato, todo lo que estaba pasando en casa. Empezamos a salir, como suelen hacerlo los adolescentes, cine los fines de semana, llamadas interminables por las noches y la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, algo bueno me estaba pasando. Estaba completamente enamorado de ella, de esa forma intensa y casi ingenua que solo se vive a esa edad. Lo que no sabía era que Mark también estaba enamorado de Lisa. Aparentemente había estado interesado en ella durante meses antes de que yo la notara, pero nunca tuvo el valor de pedirle salir. Cuando Mark descubrió que Lisa y yo estábamos juntos, se puso furioso. Me confrontó en casa, gritando que le había robado a la chica que le gustaba, que yo sabía de sus sentimientos y lo hice a propósito para lastimarlo. Lo cual era falso, yo no tenía idea hasta ese momento. La confrontación escaló a una pelea física, empujones que se convirtieron en golpes, hasta que mi padre tuvo que separarnos. Y como siempre, de alguna manera me convertí en el villano. Mi padre me sermoneó sobre ser más considerado con los sentimientos de Mark, sobre cómo yo tenía que ser el más maduro. Era injusto y profundamente frustrante. Las cosas en casa se volvieron tensas durante los siguientes meses. Mark apenas me hablaba excepto para lanzar comentarios sarcásticos. Podía sentir su resentimiento cada vez que Lisa venía a visitarme,
cada vez que la mencionaba en conversaciones. Pero nunca imaginé hasta qué extremos llegaría ese resentimiento para destruir mi vida completamente. Unas semanas después de mi cumpleaños 17, llegué a casa de la escuela un viernes por la tarde. Lisa venía conmigo porque habíamos planeado ver películas y ordenar pizza. Era un día normal que se convirtió en mi peor pesadilla en minutos. Estábamos en la sala viendo televisión cuando escuchamos a Laura gritar desde arriba. No era un grito de miedo, sino de shock y horror. Lisa y yo corrimos escaleras arriba junto con mi padre y Mark. Cuando llegamos a mi habitación, Laura estaba parada junto a mi cómoda con mi cajón de ropa interior abierto, sosteniendo algo en sus manos temblorosas. Cuando me acerqué, vi con horror que eran varios pares de ropa interior usada de Emily, mi hermanastra de 12 años. Mi corazón se detuvo. ¿Qué demonios es esto?, gritó Laura con la cara roja de rabia. ¿Por qué está la ropa interior de mi hija en tu cajón? Me quedé paralizado, sin poder procesar lo que estaba viendo. Yo no sé. Nunca había visto esos antes. No sé cómo llegaron ahí, tartamudeé, mi mente corriendo. No mientas, gritó Laura. Están aquí, en tu cajón, escondidos debajo de tu ropa. ¿Qué tipo de enfermo hace algo así? Mi padre me miraba con una expresión que nunca había visto, disgusto mezclado con decepción. Explícate. Ahora, dijo con voz peligrosamente calmada. No puedo explicarlo porque no sé cómo llegaron ahí. Juro que nunca los había visto. Alguien los puso ahí, dije desesperadamente, mirando alrededor buscando a alguien que me creyera. Pero todos me miraban con shock y disgusto. Lisa dio un paso atrás alejándose de mí como si fuera contaminado. Entonces Mark habló, y sus palabras sellaron mi destino. Sabía que algo andaba mal. Siempre lo pillo mirando a Emily de manera rara. La sigue con los ojos cuando camina por la casa. Una vez lo escuché decir que ojalá pudiera casarse con ella cuando creciera. Me dio tanto miedo que no sabía qué decir. Todo lo que dijo era mentira absoluta. Nunca había mirado a Emily inapropiadamente, nunca había dicho nada remotamente similar. Pero mirando la expresión en el rostro de mi padre, supe que me había creído culpable instantáneamente. Eso es mentira. Mark está mintiendo. Él puso esa ropa interior ahí. Está enojado conmigo por Lisa y está tratando de vengarse, grité señalando a Mark. Pero mi padre no estaba escuchando. Lisa me abofeteó tan fuerte que mi cabeza giró. Eres un pervertido enfermo, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. Pensé que te conocía. Hemos terminado. Nunca quiero volver a verte. Salió corriendo y escuché la puerta cerrarse momentos después. Mi padre me agarró del brazo con una fuerza que nunca antes había usado conmigo y me arrastró escaleras abajo sin decir una sola palabra. Su agarre dolía, pero lo que más me dolía era la expresión en su rostro. No había duda, no había vacilación, solo rechazo. No voy a tener a un pervertido viviendo bajo mi techo poniendo en peligro a Emily, dijo finalmente, con una frialdad que me heló la sangre. Vete, sal de mi casa ahora mismo. En ese instante entendí que ya no me veía como su hijo. Comencé a llorar, suplicando, tratando de explicar que todo era una trampa de Mark, que yo nunca haría algo así. Por favor, papá, tienes que creerme. Soy tu hijo. Me conoces. Sabes que yo nunca haría algo así. Pero él solo sacudió su cabeza, con ojos duros, como si estuviera mirando a un extraño. Me empujó afuera y cerró la puerta. Golpeé la puerta, gritando que me dejaran entrar, que por favor me escucharan, que todo era mentira. La puerta se abrió brevemente, pero solo para que Laura tirara una pequeña mochila con algo de mi ropa. Tu padre dice que no vuelvas nunca. Si te vemos cerca de esta casa o de Emily, llamaremos a la policía. La puerta se cerró de nuevo, y esta vez escuché los cerrojos. Estaba parado en el porche de la única casa que había conocido, con apenas una mochila, sin dinero, sin teléfono, sin ningún lugar a donde ir. Tenía 17 años y mi vida acababa de terminar. Intenté llamar a los abuelos de mi padre desde un teléfono público, pensando que ellos me creerían, que me darían refugio. Pero cuando finalmente los contacté, mi padre ya los había llamado con su versión. No ayudamos a pervertidos, me dijo mi abuelo antes de colgar. Los padres de mi madre habían fallecido antes de que yo naciera, así que no había nadie más. Esa primera noche dormí en un parque, usando mi mochila como almohada, llorando hasta quedarme dormido mientras intentaba entender cómo mi vida se había desmoronado tan completamente en horas. Los siguientes 2 años fueron los más oscuros de mi vida. Viví en las calles, haciendo lo que tenía que hacer para sobrevivir. No voy a entrar en detalles sobre esos años porque incluso décadas después y con mucha terapia, algunos recuerdos son demasiado dolorosos. Basta decir que ningún adolescente debería hacer las cosas que yo hice simplemente para comer o encontrar un lugar seguro para dormir. Hubo momentos en que consideré si valía la pena seguir viviendo. Pero algo dentro de mí, algún instinto de supervivencia, me mantuvo avanzando un día a la vez. Poco después de cumplir 19,
conseguí trabajo en un gimnasio de boxeo en un estado diferente, a cientos de millas de donde había crecido. El dueño, un exboxeador llamado Tony, me dio una oportunidad a pesar de mi apariencia desaliñada y del hecho de que claramente había estado viviendo en las calles. Me encontró rebuscando en el contenedor de basura detrás de su gimnasio una noche de octubre, buscando algo de comer. En lugar de llamar a la policía o ahuyentarme como habían hecho tantos otros comerciantes, me preguntó cuándo fue la última vez que comí una comida decente. No recuerdo exactamente qué respondí, pero Tony me llevó adentro, me dio un sándwich y me ofreció dormir en la sala de almacenamiento a cambio de limpiar el lugar cada noche. Esa primera noche, acostado en un colchón viejo que olía a moho entre equipos de boxeo, lloré por primera vez en meses. No de tristeza, sino de alivio. Finalmente estaba a salvo. Los siguientes años trabajé duro para Tony, limpiando el gimnasio, aprendiendo boxeo, lentamente reconstruyendo algo parecido a una vida normal. Tony me enseñó más que solo boxeo. Me enseñó disciplina, control y cómo canalizar toda esa rabia en algo productivo. El deporte se convirtió en mi salvación. Cada golpe al saco pesado era un golpe a mi padre por abandonarme, a Mark por destruir mi vida, a todos los que me habían fallado. Nunca fui lo suficientemente bueno para ser profesional, Tony fue honesto sobre eso, pero era decente, lo suficientemente decente para eventualmente empezar a entrenar a otros. Trabajé en ese gimnasio durante 5 años, ganando apenas lo suficiente para alquilar un pequeño apartamento tipo estudio. Con el dinero que ganaba, pude comprar ropa decente, obtener una identificación estatal, empezar a reconstruir una vida real. Tony también me ayudó a obtener mi GED, un título equivalente a terminar la secundaria, comprándome libros de estudio y animándome cuando quería rendirme. Me tomó 2 intentos pasar el examen, pero finalmente lo logré cuando tenía 23. Fue en el gimnasio donde conocí a Richard, quien venía 2 veces por semana para entrenamientos de boxeo fitness. Comenzamos a hablar y Richard notó mi ética de trabajo. Un día me preguntó si alguna vez había considerado el trabajo eléctrico. Su compañía estaba buscando aprendices, y dijo que podría recomendarme. La paga de aprendiz era casi el doble de lo que ganaba entrenando boxeo, con beneficios reales. Acepté su oferta, aunque tenía miedo de dejar la seguridad del gimnasio. A los 24 años, comencé mi aprendizaje eléctrico con la compañía de Richard. Los primeros meses fueron brutales, pero recordar dónde había estado solo unos años antes me daba perspectiva. Después de un año, Richard comenzó a traerme a eventos familiares ocasionalmente. Fue en estos eventos donde conocí a su hija, Amelia. Cuando tenía 35 años, conocí a Amelia, quien tenía 20. Sé que la diferencia de edad de 15 años levanta cejas, y yo también estaba consciente. Pero había algo en ella que conectaba conmigo de una manera que nunca había experimentado. Amelia estudiaba psicología en la universidad, y nos encontramos varias veces en eventos familiares de Richard. Hablábamos durante horas, y ella me hacía preguntas genuinas, realmente interesada en conocerme. Durante los siguientes meses, empecé a abrirme sobre mi pasado. Le conté sobre perder a mi madre, sobre ser echado a los 17. No le di todos los detalles horribles, pero le di suficiente. Amelia no huyó. Me miró con compasión y dijo, eso debe haber sido increíblemente difícil. Pero mírate ahora. Sobreviviste a todo eso. En ese momento, me enamoré de ella completamente. Comenzamos a salir oficialmente cuando Amelia cumplió 21. Richard no estaba exactamente encantado y no lo culpaba. Tuvimos una conversación donde dejó claro que si alguna vez lastimaba a su hija, me patearía el trasero. Le prometí que la amaba más de lo que había amado a nada en mi vida. Los siguientes 2 años con Amelia fueron los más felices. Ella me enseñó cómo tener una relación saludable, me animó a comenzar terapia. Esas sesiones fueron brutales al principio, pero lentamente comencé a sanar. Cuando tenía 37, le propuse matrimonio en una caminata por nuestro sendero favorito. Lloré cuando dijo que sí. Nos casamos 6 meses después. Tony estuvo allí, llorando mientras me veía casarme. Richard me abrazó y me susurró, bienvenido a la familia, hijo. Amelia y yo comenzamos nuestra vida juntos ahorrando para una casa. Completé mi aprendizaje y me convertí en electricista certificado. Luego llegó nuestra primera hija, Sophie. La sostuve y juré que nunca la abandonaría. 2 años después llegó Madison, luego Olivia, y finalmente Emma. 4 hijas hermosas. Ser padre era aterrador, pero Amelia me aseguraba que estaba haciendo un gran trabajo. Trabajé duro, tomé cursos nocturnos, y cuando tenía 45, abrí mi propio negocio, Maxwell Electric. Fue aterrador, pero Amelia creyó en mí. El negocio creció. Un cliente me recomendaba a otro. En 5 años, tenía contratos comerciales grandes. A los 48, obtuve mi licencia de maestro electricista. Cuando la recibí, lloré. Representaba cuán lejos había llegado. De un adolescente sin hogar a un maestro electricista con su propio negocio exitoso.
Amelia y yo compramos nuestra casa de ensueño cuando tenía 49. Para mi cumpleaños 49, Maxwell Electric empleaba a 12 personas y facturaba más de 2 millones al año. Tenía una familia que me amaba, una casa hermosa, ahorros, todas las cosas que representan estabilidad para alguien que pasó años sin saber de dónde vendría su próxima comida. Había construido todo esto sin un solo centavo de mi padre. Había dejado ir la rabia años atrás en terapia, no porque lo perdonara sino porque cargar ese odio me envenenaba. Había aceptado que nunca obtendría una disculpa. O al menos pensaba que lo estaba. Lo cual me trae al presente. Hace 3 meses, un sábado por la mañana, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Es este el número de James Maxwell? La voz de mujer era vacilante, joven. Sí. ¿Quién habla? Soy Emily, tu hermanastra. Sé que probablemente no quieres saber de mí, pero por favor no cuelgues. Necesito contarte algo importante. Mi primer instinto fue colgar. Han pasado más de 30 años. Pero algo me hizo pausar. ¿Cómo conseguiste este número? Te busqué en Google. Tu negocio está en línea. Escucha, sé que no tengo derecho a llamar, pero necesitas saber la verdad. Mark finalmente confesó todo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quieres decir? Estaba borracho el viernes por la noche, en un bar con sus amigos. No sabía que yo estaba allí. Lo escuché presumir sobre cómo te tendió una trampa cuando éramos adolescentes, cómo robó mi ropa interior y la plantó en tu cajón, cómo mintió diciendo que te había visto mirarme de forma inapropiada. Se estaba riendo, James, burlándose de todo, como si lo que te hizo hubiera sido una gran hazaña y no la destrucción de tu vida. Sentí que mi visión se estrechaba. ¿Y qué quieres que haga con esta información ahora, Emily? ¿30 años después? Lisa, tu exnovia, ahora esposa de Mark, también lo escuchó, continuó. Lo confrontó y él terminó admitiéndolo todo. Pasé todo el fin de semana buscándote. Necesito verte en persona. Papá y Laura también quieren verte. Ahora saben la verdad. No, dije inmediatamente. No tengo interés en ver a ninguno de ustedes. Me alegra que finalmente sepan que no soy un pervertido, pero no cambia lo que me hicieron. Me echaron a la calle a los 17 basándose en la palabra de un mentiroso. Demasiado poco, demasiado tarde. Por favor, suplicó Emily. Solo una reunión. Una oportunidad para que papá y Laura se disculpen cara a cara. ¿Hacer las cosas bien? ¿Pueden devolverme esos años? ¿Los 2 años en las calles? ¿El trauma que pasé años procesando en terapia? No, no podemos. Pero, no. La respuesta es no. No me llames de nuevo. He construido una buena vida sin ustedes. Colgué, temblando. Amelia entró y le conté todo. ¿Qué quieres hacer? Nada, solo quiero olvidarlo. ¿De verdad? Porque suenas bastante molesto para alguien que quiere olvidarlo. Tenía razón. No podía olvidarlo. En mi siguiente sesión de terapia, el Dr. Morrison dijo, has hecho un trabajo increíble, pero parece que hay algo inconcluso aquí. Tienes una oportunidad que la mayoría nunca obtiene, vindicación completa. Saben que tenías razón. Eso tiene que significar algo. ¿Debería haberles importado en ese entonces? Tienes razón. Pero no puedes cambiar el pasado. Sospecho que parte de ti quiere que te vean. Quiere que vean al hombre exitoso que te convertiste a pesar de ellos. Maldita sea, no estaba equivocado. Había una parte de mí que quería restregarles mi éxito en la cara. Esa noche, Amelia me dijo, creo que deberías verlos. No porque lo merezcan, sino porque creo que tú lo necesitas. Pero será en tus términos. No irás solo y no será en su territorio. Así que llamé a Emily de vuelta. Está bien. Me reuniré con ustedes. Pero bajo mis condiciones. Vienen aquí, a mi ciudad. Nos reunimos en un lugar público de mi elección. Y traigo a mi esposa. Emily estuvo de acuerdo inmediatamente. Programamos la reunión para el siguiente sábado en un restaurante en mi vecindario. La semana previa fue tensa. La noche antes, Amelia me sostuvo y me hizo prometerle que recordaría quién era ahora. Eres James Maxwell, dueño de negocios exitoso, padre amoroso, esposo increíble. No eres ese chico asustado. Y no les debes nada. Lo sé, pero aún me siento como ese chico. Entonces te recordaré quién eres. Para eso estoy aquí. El sábado llegó. Amelia y yo llegamos 15 minutos antes. Entonces los vi entrando, mi padre, ahora casi 70 con cabello gris y encorvado, Laura luciendo anciana y cansada, y Emily, ahora 42. No estaba Mark. ¿Dónde está el pequeño Mark?, pregunté, incapaz de ocultar el sarcasmo. No está invitado, dijo Emily. Lisa lo dejó. No queríamos que estuviera aquí. Se sentaron. Hubo silencio incómodo. Finalmente, mi padre habló con voz ronca. James, yo no sé por dónde empezar. Cometí el peor error que un padre puede cometer. No te creí cuando necesitabas que te creyera. Y he vivido con esa culpa cada día durante 30 años. ¿O has vivido con culpa?
No pude evitarlo. ¿Sabes con qué he vivido yo? Déjame contarte. Esa primera noche, dormí en una banca. Desperté con un tipo tratando de robar mi mochila. Durante 2 años, viví en las calles. ¿Sabes lo que pasa a los adolescentes sin hogar? Mi voz se elevaba. Amelia puso su mano en mi brazo. Respiré profundo. Hice cosas para sobrevivir de las que todavía tengo pesadillas. Me enfermé con neumonía y casi morí porque no podía permitirme un hospital. Fui atacado, robado, escupido. Hubo noches en que consideré terminar con todo. ¿Y sabes qué? Lo peor no fue el hambre o el frío. Fue saber que mi propio padre me creyó capaz de ser un pervertido psicópata sin siquiera preguntarme. Las lágrimas corrían por el rostro de mi padre, pero yo seguía hablando. Al final salí adelante. Un hombre llamado Tony me dio una oportunidad, me enseñó boxeo y me dio un lugar donde dormir. Conocí a una mujer increíble que me amó a pesar de mi trauma, y su padre me enseñó un oficio. Fui a terapia durante años para deshacer el daño que me causaste. Construí un negocio exitoso desde cero. Tengo 4 hijas hermosas que nunca conocerás. Tengo una vida que es mucho más de lo que jamás soñé. Me incliné hacia adelante. Y lo hice todo sin ti. Sin un centavo de tu dinero, sin una palabra de tu apoyo. Así que sí, has vivido con culpa durante 30 años. Yo he vivido con las consecuencias reales y créeme, es mucho peor que la culpa. Laura sollozaba. Lo sentimos tanto. Si pudiéramos retroceder el tiempo. Pero no pueden. No pueden devolverme esos años. No pueden deshacer el trauma. No pueden arreglar esto. Emily habló. No esperamos que nos perdones. Solo queríamos que supieras la verdad. ¿Saber la verdad? Siempre supe la verdad. Fui el único que dijo la verdad. Miré alrededor de la mesa y no sentí nada. Solo vacío. Escuchen con mucha atención porque solo voy a decir esto una vez. Acepto su disculpa en el sentido de que la han ofrecido. Pero eso no significa que los perdono, y ciertamente no significa que quiero que sean parte de mi vida. Tienen su cierre ahora. Saben que era inocente. Pueden vivir sabiendo que destruyeron a su hijo inocente basándose en las mentiras de un adolescente celoso. Mi padre encontró su voz. James, por favor. Eres mi hijo. Perdí 30 años contigo. Déjame conocer al hombre que te convertiste. Déjame conocer a mis nietas. Eso cruzó una línea. ¿Tus nietas? No, no tienes nietas. Yo tengo hijas, y jamás permitiré que te acerques a ellas. ¿De verdad crees que dejaría que el hombre que me echó cuando más lo necesitaba estuviera cerca de mis hijas? No hay ni la más mínima posibilidad. Por favor. Comenzó a hablar Laura. No, elegiste creer que había hecho algo horrible en lugar de considerar que tu hijo era el problema. Y Emily, no tienes derecho a ninguna consideración. Eras solo una niña entonces, lo entiendo. Pero eso no cambia que tu ropa interior fue usada como arma para destruir mi vida. Amelia apretó mi mano. Respiré profundo. Ahora, déjenme dejar algo absolutamente claro. Esta es la única reunión que tendremos. No vuelvan a contactarme. Ni llamadas, ni correos, ni aparecer en mi negocio o casa. Si intentan contactar a mi familia, presentaré una orden de restricción. Pero más allá de eso, continué con voz dura como acero, si alguna vez me contactan de nuevo después de hoy, presentaré una demanda civil contra todos ustedes por negligencia infantil, angustia emocional, y todo lo demás que mi abogado pueda concebir. Tengo 30 años de registros de terapia documentando el trauma. Tengo evidencia de los 2 años que pasé sin hogar siendo menor de edad, un menor que ustedes echaron ilegalmente. Haré que esta demanda sea tan pública, tan vergonzosa, que todos sabrán exactamente qué tipo de personas son. El color se le fue del rostro a mi padre. No harías eso. Pruébame, le respondí. Ya no soy ese chico asustado de 17 años. Soy un hombre con recursos, con conexiones y con absolutamente nada que perder al exponerlos. Así que, si valoran su privacidad o su dignidad, aceptarán esta reunión como el cierre definitivo que es y desaparecerán de mi vida para siempre. El silencio era ensordecedor. Mi padre se veía completamente destrozado, Laura no dejaba de llorar y Emily miraba fijamente sus manos. No sentí compasión, solo una satisfacción fría y contenida al verlos comprender, por fin, la magnitud real de lo que habían hecho. ¿Hay algo más?, pregunté, con un tono que dejaba claro que esperaba un no. Emily negó con la cabeza. Laura estaba demasiado atrapada en su llanto. Mi padre abrió la boca y apenas susurró. Lo siento. Yo no, respondí sin que se reflejara emoción alguna en mi rostro. Me levanté, Amelia conmigo. Amelia y yo nos vamos ahora. Solo hagan lo que les pedí. Cuando nos alejábamos, mi padre llamó. James, espera. Me detuve pero no me volteé. Solo quiero que sepas que estoy orgulloso del hombre que te convertiste. Me volteé lentamente. Tu orgullo no significa nada para mí. El único orgullo que me importa es el mío propio, y el de la familia que elegí. Adiós. Salimos sin mirar atrás.
En el auto, sentado en el estacionamiento, finalmente dejé salir todas las emociones. No lloré, pero temblé, toda la adrenalina saliendo. Amelia me sostuvo, sin decir nada, solo estando ahí. Después de varios minutos, hablé. ¿Hice lo correcto? Hiciste exactamente lo que necesitabas hacer, dijo Amelia firmemente. Les dijiste tu verdad, estableciste tus límites. Estoy muy orgullosa de ti. No se siente como pensé que se sentiría. Pensé que confrontarlos se sentiría triunfante. Pero solo me siento vacío. Eso es normal, dijo Amelia. Fantaseas con este momento durante décadas. La realidad nunca puede igualar la fantasía. Pero lograste algo importante hoy. Cerraste esa puerta permanentemente en tus propios términos. Ya no tienen ningún poder sobre ti. Tenía razón. Manejamos a casa en silencio, y cuando llegamos, nuestras 4 hijas corrieron a saludarnos. Sophie, nuestra mayor con 11 años, notó algo. ¿Estás bien, papá? Estoy bien, cariño, dije, abrazándola fuerte. Solo fue una mañana difícil. Pero ahora estoy exactamente donde necesito estar. Y lo decía en serio. Mirando a mis hijas, a Amelia, a la casa que habíamos construido, me di cuenta de que esto era lo que importaba. No la vindicación de mi antigua familia, sino este momento, estas personas que me amaban incondicionalmente. Esa noche, después de que las niñas estuvieran dormidas, Amelia y yo nos sentamos en el patio trasero bajo las estrellas. ¿Crees que realmente se alejarán?, preguntó. Sí, dije con confianza. Lo viste en sus caras. Finalmente entendieron que no hay vuelta atrás. Y si no lo hacen, no estaba bromeando sobre la demanda. Mi esposo el vengador, dijo Amelia con una pequeña sonrisa. No venganza, corregí. Protección. Protegiendo la vida que construimos, protegiendo a nuestras hijas del tipo de dolor que experimenté. Lo sé. Por eso te amo. Porque a pesar de todo, te convertiste en el tipo de hombre que pelearía para proteger a su familia. Ha pasado un mes desde esa reunión, y han mantenido su palabra. No ha habido llamadas, no correos, no intentos de contacto. Parte de mí se pregunta si mi padre sigue pensando en mí, si la culpa lo mantiene despierto. Pero ya no es mi problema. He dejado ir esa rabia, no porque los haya perdonado sino porque cargar ese odio solo me lastima a mí. En este punto de mi vida no siento la necesidad de demostrarle nada a nadie. Tengo una familia que amo, una vida estable y una paz que me costó años construir. Estoy agradecido con la vida por la segunda oportunidad que me dio, por haber encontrado a Tony cuando más lo necesitaba, por haber conocido a Amelia y por haber formado un hogar donde hay respeto, amor y apoyo verdadero. Todo lo que soy hoy nació de aquello que sobreviví, y la vida que tengo ahora es mucho más de lo que alguna vez me permití imaginar en esos años oscuros. Hay una cita del boxeo que tengo enmarcada en casa: ver a un hombre derrotado no por un oponente mejor, sino por sí mismo, es una tragedia. Mark se derrotó a sí mismo con sus mentiras. Mi padre se derrotó a sí mismo al elegir creer lo peor de su propio hijo. Yo rehusé ser derrotado por las circunstancias que otros crearon. Elegí sobrevivir, sanar, construir algo mejor. Para cualquiera que esté leyendo esto y pasando por algo similar, quiero que sepan que es posible salir del otro lado. No va a ser fácil, va a haber días donde quieres rendirte, donde el dolor parece demasiado para soportar. Pero si sigues avanzando un día a la vez, si buscas ayuda cuando la necesitas, si te rodeas de personas que genuinamente te aman, puedes construir una vida hermosa desde las cenizas de tu pasado. No dejes que las acciones de otros definan quién eres. Y para terminar con un poco de consejo de padre, trabajen duro, pero manténganse humildes. Nunca olviden cuánto se esforzaron para llegar donde están. Recuerden que quienes son es mucho más importante que lo que hacen. Traten a otros con la bondad que tal vez no recibieron. Y sobre todo, elijan su familia sabiamente, porque familia no siempre significa sangre. Familia son las personas que se quedan cuando las cosas se ponen difíciles, que creen en ti cuando otros dudan, que te aman incluyendo cada parte de ti. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.